Buenos días. Es un gusto dirigirme a esta audiencia en el auditorio principal del INO. Mi nombre es David Morales, soy médico residente de segundo año y en esta oportunidad tengo el honor de presentar a la licenciada en optometría Guadalupe Jimena Flores Valadez para continuar con nuestro segundo día de las charlas del curso de Baja Visión que organiza el Instituto Nacional de Oftalmología. La licenciada Guadalupe Jimena Flores Valadez es licenciada en optometría, egresada del Instituto Politécnico Nacional, maestra en rehabilitación visual, egresada de la Universidad Valladolid en España. Y actualmente es encargada fundadora del área de baja visión y estimulación visual en el Instituto Mexicano de Oftalmología en Querétaro, México. Le doy pase a la licenciada Guadalupe para proseguir con la jornada. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos nuevamente. Pues bueno, vamos a comenzar en este segundo día con algo bien importante, porque a veces no sabemos cómo, cuándo referir como, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Cómo saber o identificar que ese paciente que ya atendimos en nuestra consulta oftalmológica, qué más podemos hacer por ellos. Entonces, bueno, por acá vamos a comenzar con esta presentación titulada Atención del paciente pediátrico con baja visión. Ya. Ahora que creo que no está entendido. Creo que mi informe está bien entendido. Sí, gracias. Bueno, pues como primera instancia me gustaría compartirles que, bueno, ya sabemos que las experiencias visuales, a través de ellas, pues va a ser como nuestra fuente de información más importante durante el primer año de vida de todos los pequeños. Y bueno, pues esta va a ser esencial para su desarrollo visual. Bueno, esta tabla que tenemos por acá es de la visión del recién nacido y es importante tomarla en cuenta todo el tiempo, ya que, bueno, a partir de ello, de tener como una visión, una tabla de la visión normal del recién nacido como tal, podemos hacer una comparativa para saber si es que nuestros bebés o nuestros pequeños están presentando alguna alteración visual con respecto a una discapacidad visual que, bueno, pues nos pueda conllevar a la baja visión. Entonces, bueno, pues aquí es como simplemente una imagen que la que nos puede estar representando cómo va a ir como en evolución esa visión. Ya sabemos que, bueno, pues a partir de los 0 meses hasta antes de los 4 meses, 3 meses aproximadamente, vamos a tener como una visión en escala de grises y poco a poco se va a ir desarrollando como esa visión al color y lo mismo con esa agudeza visual. Bueno, también esto bien importante, pues recordar el tamiz visual que debemos de realizarlo los 28 días de nacidos, a partir de esos días, para tratar como a tiempo o detectar a tiempo como esas enfermedades que podrían poner en riesgo como la vida de, perdón, la visión de nuestros bebés. En México, anteriormente no se encontraba como incluida en la cartilla de vacunación, ya que como que lo ponía como hasta los 6 años, si no mal recuerdo. Y bueno, pues hoy en día se ha podido como modificar esta parte donde ya viene como esa cartilla. Entonces, valdría la pena a lo mejor los médicos poder como pedir en este caso como cada cartilla en cada país para saber y poder detectar si es que no lo están dando como informativo o si es que a lo mejor los pediatras lo desconocen, pues poder como ir dando esta información para que lleguen a más temprana edad de estos pacientes y lo más pronto posible. Y bueno, pero pues bueno, ¿qué va a tener o qué impacto podría tener el que un bebé tuviera baja visión? Entonces sabemos que va a haber problemas en el desarrollo, tanto en su desarrollo psicomotor, social, cognitivo y de lenguaje, así como dificultades para realizar tareas cotidianas, pues de acuerdo a su edad. Y por lo tanto, pues van a tener dependencia hacia los papás. Entonces, el término baja visión ya lo comentamos ayer, simplemente es como recordarlo ahora, que bueno, sabemos que la visión, pues bueno, va a ser
la baja visión va a ser esa condición de esa persona con esa importante reducción de su visión. La OMS nos maneja a partir del 2070, sin olvidarnos como de la visión frágil. Esto tiene que ser en ambos ojos y recuerden, después de cualquier tratamiento quirúrgico, uso de lentes, lentes de armazón, lentes de contacto, pero bueno, pues va a ser capaz de realizar ciertas actividades con planes habilitatorios o rehabilitatorios. Bueno, algunas de las patologías, según la American Academy of Ophthalmology, nos dicen que pues las patologías que provocan baja visión principalmente en los niños, pues sabemos que va a ser el ROP, retinoblastoma, glaucoma congénito, trastornos neurológicos, enfermedad de Leber, de Stargardt, catarata congénita, entre otras. Y bueno, esto es bien importante porque en la mayoría de los casos a veces no sabemos cómo referirlos y estos pacientes están siendo como mal, estamos teniendo como un mal manejo con ellos porque no se están diagnosticando como pacientes de baja visión, sino pacientes con ceguera y justamente se están rehabilitando de esta manera. Entonces, lo ideal sería sí conocer como los servicios de baja visión, saber qué es lo que hacemos para que al final del día sepamos dar un buen manejo sobre cada caso. Recordar de nuevo, ¿no? No hay que decirles débil visual, discapacitado, ciego legal, invidente o el niño que no ve. Simplemente decir su pequeño tiene baja visión o en su caso tiene ceguera, pero no utilizar como estas connotaciones. Y bueno, la clasificación ya la vimos ayer, podemos pasar a esa diapositiva. Gracias. Y bueno, pues lo importante es hacer por parte de los oftalmólogos un buen diagnóstico, un buen tratamiento y bueno, en cuanto a la referencia, pues hacer una referencia justamente para hacer nosotros como especialistas en baja visión una valoración de esa visión funcional. Recomendar un plan habilitatorio en este caso, así como referencias a diferentes profesionales. Y bueno, dentro de la valoración de la visión funcional en niños, lo que tendríamos que realizar si se dan cuenta y en comparativa con lo de ayer, pues no cambia mucho, ¿no? En realidad solamente serían como los test que vamos a utilizar, así como la observación que tenemos que tener sobre todo en los niños. Entonces, sería nuevamente tomar la agudeza visual. Aquí pongo entre paréntesis de manera cualitativa o cuantitativa, porque no importa si no en ese momento no se puede cuantificar, simplemente como que tengamos parámetros de cualidades, ya lo vamos a ver ahora, es más que suficiente si es que todavía no pudiéramos cuantificar. Realizar la valoración de esa sensibilidad al contraste de manera gruesa, la valoración del campo visual de manera gruesa, tomar su refracción, bien importante, valorar sus conductas visuales, sus funciones visuales, así como su desarrollo psicomotor. Y bueno, pues aquí tenemos una tabla, nos la da la National Center for Children's Vision and Eye Health. Y bueno, esta tabla nos dan como los 18 hitos del desarrollo a partir del nacimiento hasta el año de vida. Entonces, esto también es importante tenerlo a la mano, recordarlo, ya que bueno, esto también va a ser como un parámetro que nos va a ir diciendo que de acuerdo a la edad que tenga nuestro pequeño, qué es lo que ya tendría que estar haciendo en cuanto a su desarrollo. Entonces, a partir de esto ya tenemos una comparativa más clara de saber qué es lo que tenemos que trabajar y qué plan de estimulación es el que tenemos que acercar hacia ese pequeño para comenzar a habilitarlo. Y bueno, el desarrollo de la visión, bien importante, ya lo vimos en las diapositivas anteriores. Y bueno, acá también algo bien importante es el Illinois College of Optometric en Chicago nos regala este inventario de la visión del desarrollo visual del pequeño, donde nos hace un recuadro bien importante de la agudeza visual, el campo visual, su respuesta pupilar, la visión cromática y la visión a la sensibilidad al contraste y nos va a ir como, nos va clasificando sobre qué meses son los que se puede, bueno, va a ir como en desarrollo como cada una de estas características. Entonces, todos estos recuadros, si se dan cuenta, al final del día nos van a ir sirviendo para ir como haciendo como un hilo de esta valoración que queremos lograr y para poderlo detectar a tiempo.
Y bueno, algo también que tenemos que agregar es que la visión de la toma de la agudeza visual en este caso, en los pacientes normovisuales, por así decirlo, su atención pues sabemos que va a ser activa, inmediata, que va a haber esa habilidad de enfocar, de seguir la luz, que va a tener como muy claro o va a tener como muy desarrollada o ese alcance por ojo humano, que va a ser consistente y que va a contar con buena distancia de trabajo. Versus si tenemos un niño con alguna alteración neurológica o en presencia de baja visión, sabemos que estas respuestas van a estar lentas, imperfectas, tardías, que van a tener una distancia más cercana, pero no por estas características los vamos a catalogar como decir no están viendo, sino simplemente es una forma de la que ellos lo van a hacer y bueno, pues no podemos decir no ven, simplemente hay que tratar de comprender cómo es que están viendo para hacer como estas adaptaciones de ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas, o simplemente estar estimulando. Y bueno, en cuanto a la agudeza visual cualitativa, podemos tener diferentes formas de poderla tomar. Entonces, aquí lo que tendríamos que estar valorando es si nuestro niño está centrando, siguiendo y manteniendo, que eso es como nuestros tres pilares para saber que estamos teniendo, después de cualquier tratamiento, después de cualquier cirugía, estamos teniendo quizá un buen resultado. Todavía no lo podemos cuantificar, pero sí tenemos ya cualidades sobre esa visión. Y bueno, pues Rosner en el Pediatric Optometric nos regala también esta tabla, como esta escala, donde nos dice que hacia la observación nosotros vemos que ese pequeño centra, sigue y mantiene. Podemos hacer este tipo de anotaciones y asimismo pues podemos como traspolarlo a esta parte de un equivalente en SNLN, como de manera muy gruesa, pero sí podemos como estar empezando a pensar que más o menos por ahí podrían estar como esos valores. Recuerden mucho, la distancia es bien importante. Entonces, como tal, si se entra, si sigue y se mantiene, podríamos estar pensando que todavía estamos como en una visión lo más normal. Y si no se entra, no sigue y no mantiene, pues podemos estar en presencia como de un 20-200 a peor. Aquí tenemos algunos videos de la toma de la agudeza visual que realizamos allá en el IMO. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que bueno, fue referido por una alteración neurológica por citomegalovirus y bueno, pues nos decían que el bebé pues prácticamente como que no veía, que no fijaba, que no seguía. Y entonces algo bien curioso que su mamá nos decía es que ya había pasado por varios oftalmólogos y los cuales les decían que pues que no estaba viendo y que no iba a tener visión y que incluso alguno de ellos le comentó que era ciego. Entonces pues ella me decía, difiero mucho y creo que no me quedo tranquila con ese diagnóstico que me ha dado hasta el día de hoy los doctores, porque siento que en determinado momento él sí me voltea a ver o sí voltea a ver su biberón o voltea a ver como algo que le llama la atención, entonces no estoy tan tranquila. Entonces al momento de llegar al instituto, el personal de los médicos de oftalmopediatría hicieron la referencia a baja visión y bueno, aquí justamente estamos haciendo una valoración de esa agudeza visual de manera cualitativa. Y si recordamos la tablita que les mencioné hace unos instantes, pues bueno, podemos estar acá observando que esa agudeza visual, pues bueno, está presente. No sabemos justamente cuál va a ser como su pronóstico de esa agudeza visual. Sin embargo, si se dan cuenta, hay momentos en los que el bebé como que de repente llama la atención y se queda fijando por momentos. Y bueno, pues mucho me gusta comentarles que yo en este tipo de agudezas visuales me gusta poner como, si a lo mejor si tuvo unos momentos de atención, entonces colocar tal cual, o sea, como detección de objeto a tantos centímetros o a cierta distancia, cierto color le llamó más la atención, pero lo hace de manera imperfecta, lenta y no es continua. Entonces, podemos estarlo notando así, de esta manera, y bueno, pues vamos a tener como una agudeza visual más certera todavía después de poderlo tomar. Y en este otro video también tenemos a otro bebé. Él también me lo refirió el área de oftalmopediatría y bueno, pues también nos comentaban que en este caso los potenciales visuales evocados pues no habían sido nada confiables y pues por eso no lo estaban como refiriendo.
En él pues se pueden dar cuenta de repente como que ponemos la luz y si recordamos que los niños con alteraciones neurológicas van a hacer todo de manera más lenta, más tardía, se van a tardar como un poquito en esas respuestas visuales, pues podemos estar ya teniendo una agudeza de manera más clara, ¿no? Una agudeza visual de manera más clara. Es decir, que a lo mejor justamente lo hace lento, tardío, pero al final del día pues lo está cumpliendo. Y bien importante que no dejen de un lado como esa distancia. Por ejemplo, la respuesta gesticular también es bien importante, está ahí como presente. Su mamá también nos decía que, pues que ella pensaba que sí veía más de lo que a lo mejor en algún momento pensaban los médicos, por lo mismo, porque me decía, es que si yo estoy con él, sé que estoy cerquita, pero a veces me paro como a 1 metro o a 2 y pues noto que se ríe pero es de manera espontánea, ¿no? Entonces, es importante como darles a conocer las características a los papás para que se queden un poco más tranquilos y que nos ayuden con esa habilitación que tanto estamos buscando en ellos. Por acá tenemos otro video también. Aquí también estamos haciendo una agudeza visual cualitativa con un objeto de alto contraste. Y bueno, pues lo que queríamos hacer es ahí como confirmar que estaba viendo como una visualización por parte de la bebé. A veces las pruebas llegan a ser más fáciles cuando los papás nos ayudan. Por ejemplo, ahí te podemos ver en el video que nos está ayudando la mamá como a tapar como el ojito izquierdo. Si bien a veces no se puede hacer de manera monocular, aunque lo podamos tomar de manera binocular, es más que suficiente porque tenemos su anamnesis y tenemos como todo el previo que podemos estar como deduciendo y sabiendo si es que vamos a tener una mejor agudeza visual en un ojo que en otro. Entonces, en este caso, primero pasamos como el estímulo en alto contraste y después, bueno, pudimos como, ya una vez llamada la atención, pudimos pasar como el tambor optocinético, como es en este otro video. Y bueno, ahí está como nuestra pequeñita, ella tenía ojo único funcional, el ojo derecho, él tenía una miopía bastante alta, ahí ya estamos tomando la agudeza visual ya con el lente de contacto puesto. Y bueno, pues simplemente queremos demostrarles que la agudeza visual en los niños a cualquier edad se puede lograr tomar. Y bueno, pues ahora existe esta otra prueba que también es como de gran ayuda y nos va a servir incluso como para tomar agudeza visual o irnos como más a otra parte como sería como el campo visual de manera gruesa, recuérdenlo siempre. Entonces, en la prueba de Sheridan nos dice que vamos a necesitar utilizar bolitas blancas de diversos tamaños. Se tiene que realizar, o sea, las condiciones son muy estrictas, realizar en fondo negro, piso y pared negra. Y bueno, pues las bolitas simplemente vamos a colocar al niño sentado y si no es que todavía no tiene como ese control, pues bueno, vamos a estar con la mamá y vamos a tratar de lanzar las bolitas de atrás hacia enfrente de manera que notemos si bueno, el observador o en este caso el médico tendremos que estar como enfrente para valorar si hay como esa detección hacia los lados. Entonces, si pudiéramos traspolarlo, por ejemplo, a una escala Snellen, podríamos decir que, por ejemplo, estas bolitas que son todavía más grandes, pues podríamos estar como en presencia de un 20-400, 20-200, y bueno, sabemos que entre más pequeñitas estén, pues es como una mayor detección, una mayor definición y estar como connotándolo como con un 20-40, 20-30. Entonces, como que esto es importante conocerlo porque seguimos sumando como más pruebas para poder tomar esa agudeza visual. Aquí podemos también determinar si nuestros pequeños se están fijando y están siguiendo y detectando. Y bueno, en cuanto a la agudeza visual cuantitativa, con ya escalas que ya nos podrían dar como ahora sí ya estas cantidades, pues bueno, tenemos la agudeza visual de resolución o de rayas y así como la de reconocimiento. La agudeza visual de cartillas, bueno, son las cartillas de mirada preferencial, pues bueno, estas sabemos que ya vienen como en frecuencias espaciales, vienen ya con una notación que nos van a ayudar como a poder medir sobre ciclo sobre centímetro y bueno, pues esto también ya se va a poder
connotar ya con la escala, bueno, es poner como en comparación con la escala Snellen, y bueno, aquí sí ya vamos a poder tener como una agudeza visual más cuantitativa, más medible, más confiable todavía. Bueno, aquí tenemos también otro video donde estamos ahí, este pequeñito nos permitió poner como un armazón de prueba y pues pusimos como el oclusor. La verdad es que todas las ideas que se vengan en mente para invadir menos a los pequeños van a ser muchísimo mejor porque eso nos va a permitir tener mejores resultados. Y bueno, bien importante estar observando todo el tiempo, porque acá, en mi experiencia, por ejemplo, podríamos mucho comentar que puede ser que el niño esté viendo como tal la cartilla y pues no los patrones en blanco y negro. Entonces tenemos que estar bien pendientes en esa observación, saber que están siguiendo como tal el patrón, que no nos están viendo a nosotros, que no están viendo la ropa a lo mejor a veces como muy llamativa. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta todo el tiempo para tener como una valoración de esa agudeza visual confiable. También podemos sumar a esto la prueba de Teller, que es simplemente la misma, basada sobre las mismas características, así como el tambor optocinético. Y bueno, la agudeza visual de reconocimiento, pues bueno, sabemos que ya todos conocemos como esta cartilla, que es la LEA Symbols, y bueno, pues esta va a ser como de mayor complejidad, ya que bueno, vamos a tener aquí al niño o lo vamos a poner como a pensar, a tener esa percepción de conceptos, esa representación gráfica, y bueno, pues simplemente mucho lo que nos sirve también es tener como esta tabla comparativa, donde bueno, nos puede estar a veces si no recuerdan ellos como el nombre o simplemente como que todavía están como en esa etapa de desarrollo, pues ya el simple hecho de identificarlo pues les va a ayudar como con estos juguetitos que les vamos a prestar que ellos los tengan todo el tiempo y simplemente hay que irle preguntando qué figura es y aunque no recuerde el nombre pues lo va a poder identificar con las figuras que tiene en mano. Y bueno, pues ahora, después de haber tomado la agudeza visual, pues sí, bien importante la refracción. Siempre, no hay niño que no pueda estar refractado. Y allá igual lo mismo, hemos tratado de trabajar siempre con nuestros médicos y hoy en día la verdad es que estamos bastante contentos en el área porque siempre es como que si tienen alguna exploración bajo sedación, incluso nos han mandado a llamar para poder hacer esa refracción. Estamos bien de la mano con los oftalmopediatras, si hay una presencia de estrabismo o si hay que mandar una graduación en especial, sobre todo hipermetropías, pues estamos como todo el tiempo en esa comunicación, porque obviamente sabemos como su punto de vista, ellos es de nosotros y juntos pues tratamos como de hacer como el mejor tratamiento para cada caso. Entonces, también siempre bajo un ciclopedia, de acuerdo como a las características de nuestros pacientes, si se permite y si el oftalmólogo así lo ve también conveniente, pues sí, siempre bajo ciclopedia. Para fines prácticos, pues utilizar como las regletas esquiastoscópicas, que van a ser como muchísimo más fáciles de utilizar en diferencia con los aros sueltos. Y bueno, acá también yo recomiendo sí o sí siempre en ametropías altas considerar la adaptación del lente de contacto blando. Y la verdad es que aquí se despliega como un montón de dudas y características del lente, ya lo comentábamos ayer como en la sesión posterior, pero sí es bien importante hacer como una selección de ese paciente, incluso, o sea, la selección de papás, ¿no? O sea, si los papás los vemos tranquilos durante la consulta, durante lo que le estamos comunicando, si tenemos autorización por parte de nuestros médicos, si el pequeño no le provocó como mucho llanto, si no están temerosos de todo este proceso que vamos a llevar a cabo, pues pueden ser candidatos bastante buenos que incluso, bueno, pues sabemos que vamos a ofrecerles como una mejor óptica visual en ese aspecto. Y bueno, pues también lo que les comentaba también es que la valoración de las conductas visuales van a ser bien importantes. Las conductas visuales van a ser como las respuestas individuales de cada niño según esa patología que estén teniendo y su eficiencia visual. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos como la presencia de un niño normovisual versus un niño con baja visión, podemos hacer como en esa escala de ese desarrollo visual saber en dónde está como, por así decirlo, con ese retraso para que podamos como empezar a tomar un programa de estimulación visual que nos va a llegar
o nos va a ir guiando para poder estimular esa parte. Esto es yo mucho les digo de criterio propio, ¿no? O sea, sabemos que hay como esas bases, esos programas, pero si sabemos que es un niño ROB estadio 4, estadio 5, que a lo mejor va a tener, no sé, 6 meses, pero sabemos que a lo mejor no va a mirar las manos simplemente porque la agudeza visual está como muy comprometida, pues bueno, no vamos a preocuparnos porque a lo mejor no esté mirando las manos, sino vamos a preocuparnos por otras áreas. Todo es importante, pero esto va a ir en característica de cada paciente. Y bueno, una vez que ya están los niños como un poco más grandes, que ya han adquirido esas conductas visuales, pues tenemos que valorar sus funciones visuales. Y las funciones visuales van a ser el desarrollo óptico perceptivo en el orden madurativo de ese pequeño. Estas se dividen en tres, que son las funciones las funciones óptico-perceptivos y las funciones perceptivo-visuales. Entonces, si se dan cuenta, arriba pues entran como mucho lo de las conductas, ¿sí? Respuesta a la luz, de reconocimiento visual, si hay fijación, si hay seguimientos. Y en cuanto a las funciones óptico-perceptivas, aquí ya entra como un poquito más de dificultad, por así decirlo, ya que ellos ya tienen que tener discriminación, reconocimiento, identificación, interpretación, así como las perceptivo-visuales, donde ya la representación va a ser como más demandante, ¿no? Así como representación simbólica, memoria visual, percepción espacial en las distancias, coordinación visomotriz, etcétera. Entonces, acá es súper importante tomar en cuenta que si no lo están cumpliendo, tratar como con estos programas que ya se los vamos a presentar más adelante, irlos guiando, ir compartiendo la información para que este pequeño incluso en casa siga siendo estimulado, no solamente en las salas de estimulación, sino darles características, darles recomendaciones a los papás también. Y bueno, pues una vez como detectado ya la valoración de la visión funcional, ya enviamos lentes, pero ¿qué pasa con estas áreas o con estas valoraciones que no podemos hacer a veces que decimos, ¿cómo le tomo o cómo hago un B15 en un niño porque me está diciendo su mamá que ya entró al kinder o a la primaria pues aparentemente la maestra refiere que no puede como discriminar colores, ¿no? O que se confunde mucho. Entonces, las pruebas complementarias que ya podemos como estar utilizando son como estas pruebas también como como test como de valoración grueso, donde nos van a permitir como ir identificando si es que realmente hay como alguna alteración o alguna sospecha. Nunca se van a comparar con las pruebas de D15, obviamente, porque pues ya son pruebas estándares, pero sí nos van a acercar como mucho a saber si es que está pasando algo con esa visión cromática. Entonces, estos gusanitos de colores yo se los pongo, pero en realidad puede ser cualquier cosa. Ayer, durante la consulta aquí en el INO, lo que hicimos fue pues tomar como ciertos objetos de cierto tamaño que ya sabíamos que el paciente podría lograr ver y que no iba a haber como alguna contradicción de decir, bueno, pues le estoy enseñando un objeto muy pequeñito pues no, o sea, no lo está viendo. Entonces necesitamos asegurarnos que estemos presentando el objeto adecuado y bueno, sobre eso, en tamaño. Y bueno, pues sobre eso lo que hicimos fue tomar, no sé, un cuaderno verde, no sé, el oclusor que estaba ahí que era rojo, etcétera, o sea, diferentes objetos de colores y no necesariamente necesitamos como tener estos gusanos que le estoy presentando, sino simplemente echar a volar esa imaginación durante la consulta. A veces yo también así les digo, ¿de qué color es mi ropa? ¿De qué color es la pijama? ¿De qué color es la bata? Etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar como a poder detectar, porque luego a veces también lo comentábamos, es que los niños son tan inteligentes y escuchan tanto que ellos ya solito a veces dicen, es que yo confundo los colores. ¿Y por qué lo haces? Le podemos preguntar. Y ellos a veces nos refieren es que mi mamá dice. Entonces, es sí es bien importante estar ahí todo el tiempo, saber si realmente tienen una alteración a esa visión cromática, confirmarlo, o simplemente es porque, pues, bueno, ya lo escuchó y ya se lo aprendió. Y bueno, pues después de aquí, ya cuando tengamos una cooperación más adecuada por parte de los pequeños, pues ya podemos hacer como esas pruebas del Fanswork, que es como la más adecuada. Y bueno, también en el tamaño que es adecuado, ¿no? Que son más grandes. Nunca hacerlo con pequeñitos, porque en realidad pues esto no nos serviría o no tendríamos como resultados confiables.
Bueno, también pues para tomar como, poder tomar como la agudeza visual cercana, pues también vamos a tener como las cartillas de Lea Symbols, que la verdad es que estas son así oro aquí para baja visión, porque es muy fácil tomar la agudeza visual con ellos. Tenemos parámetros cuantitativos que la verdad es que yo creo que no podríamos tener una valoración de los niños con baja visión sin estas cartillas. Y bueno, la toma de la sensibilidad del contraste también bastante importante. Para ello tenemos estas pruebas que son la Hailey Hailey, que bueno, pues estas van a venir en porcentajes, así como la Lea Symbols. Entonces, cualquiera de las dos nos van a estar diciendo justamente cómo está esa sensibilidad al contraste en niños, aunque si bien cuando tenemos como en consulta las mamás, pues es bien importante también estarles preguntando a ellas, ¿no? Que si notan que si los pequeños se han caído, si se han pegado, no sé si ellos detectan algo que se los dejo como tip, es que a mí me gusta preguntarles si es que si tienen, no sé, o sea, es una idea, a veces les digo, tienen una mesa blanca en casa y los papás nos dicen, bueno, sí, o luego a veces les digo, bueno, o pongan un mantel o algo por el estilo y arriba del mantel blanco hay que colocar una hoja blanca y pues déjela ahí. Y si el niño la llega a ver, obviamente, pues sabemos que a lo mejor podemos hacer esa discriminación como de manera fácil y estamos como no en una no presencia a lo mejor de una alteración en esa sensibilidad del contraste. No al 100%, pero al final del día pues los deja como poder detectar desniveles, no sé, alguna banqueta, si es que no se están pegando o si se están pegando y está ocurriendo lo contrario, pues poderlo determinar y poder recomendar en ellos también filtros de control espectral. Y bueno, pues una vez como valorada toda esta visión funcional, que ahora sí ya terminamos hasta esta parte, ya sabemos cuánto ve, a qué distancia, qué colores, cómo está la sensibilidad del contraste, cómo está el campo visual, pues ahora sí ya podemos comenzar a pensar si es que ese niño todavía con los lentes que ofrecimos alcanza una buena agudeza visual para que tengan un buen desarrollo escolar o bien hacer una adaptación de esas ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas en su caso. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver a una pequeñita que está con el ISAIC y es que ella tiene apenas 5 años y la verdad es que se ha adaptado muchísimo mejor que a lo mejor a veces como pacientes adultos, ¿no? Entonces, eh, yo me gusta mucho compartirles que no hay que cerrarnos a la edad. Creo que los niños aprenden muchísimo más rápido que nosotros, se adaptan muchísimo mejor y bueno, pues la idea es como tener como todas estas alternativas para saber qué podemos empezarlas a referir. Y bueno, ya lo veíamos ayer, yo creo que esto lo podemos saltar, es la misma diapositiva, sabemos que bueno, las ayudas ópticas de manera rápida nos van a producir magnificación o a veces minoración de esa imagen en la retina y bueno, pues no nos van a restablecer la visión, pero sí nos van a ayudar como a tener esa mejor eficiencia visual. Tenemos la lupa papel y aquí abajo tenemos como ya el celular con esa aplicación que les decía que es gratuita. Igual, no sé, ayudas no ópticas, podemos estar mandando atriles y sobre todo en los niños que están en etapas escolares, creo que el atril es así súper importante tenerlo, ya que pues bueno, también nos va como a cuidar como esa ergonomía, esa postura corporal, le van a ayudar como si es que le estamos refiriendo, le estamos mandando una lupa piso a papel, una lupa de mano, pues bueno, vamos a tener ese soporte, pero a la vez pues vamos a tener como nuestras manos un poco más libres para poder estar manipulando y moviendo, para poder hacer como mejor los rastreos, el seguimiento, la luz bien importante también, no olvidarla, entonces eh, a nosotros nos gusta mucho en el resumen que ya les mandamos a los papás y que mandamos así sí o sí a los maestros por medio de los papás, les ponemos ahí por favor, dar autorización para poder utilizar el atril durante la escuela o durante las clases. Por favor, dar autorización para, no sé, utilizar el celular. A veces eso sí llega a ser un poquito difícil que lo logremos, pero bueno, pues la idea es empezarlo a hacer, ¿no? Y si hay que maestros que se encuentran interesados, no sé, acercarnos más a ellos, dar pláticas, dar como más información para que ellos puedan incluso tener como esas herramientas para poder atender a esos niños
y que no siempre se vayan a escuelas especiales, que muchas veces no se necesita como tal. Y bueno, pues en cuanto a la adaptación de filtros de control espectral, esto es también algo agregado e importante, ya que, bueno, pues primero yo les digo mucho a nuestros residentes que hay que tomar en cuenta si es que este pequeño, bueno, ya viene referido de, de oftalmología, ya está en tratamiento, y si no, simplemente referirlo primero, porque a veces podemos estar confundiendo como ese deslumbramiento con algunas alergias o algunas infecciones que estén presentando el niño. Entonces, si llegan al servicio directo y nos dicen, no sé, después de un año nos están comentando de, doctora, vengo porque le molesta mucho el sol, ya le puse la gorra como usted me dice, pero pues es que no se le quita. Y bueno, al ver como la historia clínica, sabemos que tiene un año sin visitarnos. Entonces, y que el niño pues tiene así súper evidencia de que tiene algo ahí, ¿no? Alguna infección, alguna alergia. Entonces, tratar como siempre de tomar en cuenta esto. Si es que no ha visitado al oftalmólogo, primero oftalmólogo y luego nosotros. Entonces, bueno, ya una vez que descartamos esta parte, pues bueno, ahora sí podemos enfocarnos en hacer esa adaptación de ese filtro y bueno, pues cómo lo vamos a hacer. Siempre primero hay que tratar como de hacer, como, bueno, tomar la refracción, colocársela. Hay niños que desde bien pequeñitos se dejan, ¿no? O sea, tomar como, poner como el armazón de pruebas, hay armazones de prueba pediátricos bastante livianos que no les van a dar como ese peso y esas molestias. Entonces, ponerlo y literal nos vamos a un ambiente totalmente real, ¿no? O sea, tenemos que salir afuera y aquí bien importante la observación. Si vemos que ese niño ya nos lo refirió el papá y nos dijo que le está súper molestando el sol, que tiene la gorra y no se le quita, y nosotros al momento de salir con ellos como que cierran mucho sus ojos o simplemente ya no hay como esa apertura palpebral, pues sabemos que, bueno, tenemos que colocar el filtro de acuerdo a la patología y irnos guiando también de acuerdo a esa patología presentada. Y bueno, pues si vemos que estos pequeños están abriendo un poquito más los ojos, pues bueno, sabemos que puede ir en camino para que ese filtro nos va a poder estar ayudando. Entonces, haciendo un ejemplo, no sé, si estamos probando como los naranjas y así como lo vemos aquí en la imagen, probamos primero del menos absorbente, que es el más claro, al más absorbente, que es el más oscuro, y supongamos que en este filtro nuestro paciente abrió un poquito más los ojos, pero con este los abrió así enormemente, pues ya sabemos cuál es el que vamos a elegir, ¿no? El más grande. Entonces, el más oscuro, perdón. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es tomar en cuenta también si es que ahora tenemos la gorra y se la estamos poniendo y si todavía abre más los ojos o lo cierra o qué está pasando. O sea, tenemos que tener en cuenta todo el tiempo estas características que va a estar presentando para poder elegir el mejor. Y bueno, por lo regular siempre nosotros lo prescribimos con la graduación, no hay que olvidarnos nunca de la graduación, ya la tenemos, mandamos la graduación en conjunto con el filtro. Afortunadamente en México tenemos un laboratorio bastante bueno que nos ayuda a hacer esa combinación, ¿no? El filtro en los lentes ya con la graduación. Y bueno, en esta parte siempre envío dos, porque sabemos que el filtro en interiores nos puede oscurecer como un poquito como esa visión, ese contraste, entonces vamos a tratar como de mandar yo le hago llamar así unos claros o con antirreflejante, que es como la manera en la que los papás me entienden, y unos con el filtro, y bueno, dejo bastante claro que los del filtro, que tengan esa idea que es como un lente de sol, ¿no? O sea, son sus lentes de sol de su pequeño, y bueno, pues el transparente simplemente o el de con AR, simplemente es el que va a tener todo el tiempo. ¿Y qué más? Pues bueno, por acá considerar como esas posibilidades que tuvieran los papás. Hay filtros que se pueden utilizar en interior y exterior, pero les vuelvo a repetir, características siempre, o sea, de cada niño. Valórenlo de manera individualizada, no generalicen el hecho de que les diga a todos nunca, nunca dentro de los filtros, porque hay algunos que les funcionan ahí en interiores. Entonces, si estamos en esta presencia, pues lo que podemos hacer es más bien mandar un solo lente que si está funcionando de lejos, en interior y exterior con ese filtro, pues nada más hacemos gastar a los papás en un solo lente y bueno, pues también estamos considerando esta parte para que no se sientan ellos angustiados de no poder tener los dos lentes.
Y bueno, pues esto es bien también agregarlo, es importante, ya que bueno, una vez que inician como esta parte de la estimulación visual, yo les pregunto como a las mamás, ¿no? O les doy de recomendación que ya no los tapen a los bebés, que ya no los lleven como en sus carriolas con la cobija, súper envueltos, porque esto, a pesar de que pudiera ser como un método de protección hacia sus ojitos o hacia ese deslumbramiento, pues valdría la pena mejor enviarle el filtro, la gorra, lo que ya mencionábamos, y pues llevarlos descubiertos, porque esto al final del día, el entorno pues sigue siendo el mejor estímulo que pueden tener ellos para estar desarrollando como esa eficiencia visual. Entonces, mejor que ya no los tapen, pero explicárselos, ¿no? Saber cómo tener esa comunicación con los papás para poderle explicar por qué no queremos que los sigan cubriendo con sus cobijas o llevando en las carriolas sin que los niños puedan estar observando lo que hay en el entorno. Podemos. Y bueno, pues ya ahora sí va a ser importante pues realizar como esa referencia a estos programas de estimulación visual y multisensorial. Y bueno, pues ya ahora sí, centrándonos meramente como en la estimulación visual, pues ya lo comentábamos ayer, tiene como objetivo enseñar como a los pequeños a utilizar su visión funcional para que, bueno, pues realmente puedan hacer como ciertas actividades y conozcan qué tanto es el desarrollo que pueden tener. La estimulación como tal, pues es una serie ordenada de experiencias visuales secuenciadas ya por la edad y por la etapa madurativa de cada niño y va a ser encaminado a desarrollar como esa visión, a desarrollar como lo más normal que podemos estar diciendo, ¿no? O que podemos estar teniendo en ese desarrollo visual. Y bueno, en cuanto a los programas de estimulación visual, existen muchísimos. Por acá cité algunos que en mi experiencia los he utilizado muchísimo más. Y bueno, pues es el kit de Leona Mercy, que nos ofrece cómo utilizarlo a partir del nacimiento. Tenemos el BADCAP, que es de los 0 a los 3 años. La caja de luz de los 0 a los 6 años. Y el Cantin, que nos van a ayudar de los 5 a los 11 años aproximadamente. Y bueno, entonces la referencia de estos programas de estimulación visual en los niños con baja visión tendría que ser de manera inmediata, porque sí o sí lo tenemos que hacer para empezar a estimularlo, para que empiecen a tener como esa conciencia de decir, estoy viendo y para enseñarlos a utilizar como esa visión. Entonces, al mismo tiempo, también podríamos tener en conjunto como la intervención multidisciplinaria, pues para poder tener como ese desarrollo en las áreas de psicomotriz, cognitiva, de lenguaje, social. Durante, por ejemplo, ya en el IMO, nos ha sucedido que llegan los niños, tienen baja visión, catarata congénita, por ciertas patologías, y el niño, por ejemplo, ya tiene, no sé, 2 años, 3 años, y nos refieren como los papás que no hablan, ¿no? Que simplemente hablan como palabras como muy cortas o que a lo mejor no, pues no expresan como mucho, simplemente, o que todo el tiempo están enojados, como que todo les irrita. Entonces, hubo un caso en especial que nos pareció como bastante bonito porque su mamá estaba como muy conmovida, incluso como que después de cierto tiempo que estábamos con el pequeño, me parece que estuvimos como 2 o 3 meses como en conjunto cada semana estimulándolo, el niño empezaba como a querer hablar, ¿no? Y entonces nos decía la mamá que pues, nos estaba como muy agradecidos porque en realidad ni siquiera como el terapeuta del lenguaje lo había logrado, pero yo le decía, no, claro que lo ha logrado, o sea, él es el experto, simplemente hubo un estímulo que pues nos ayudó como a que tuviéramos como esa propiciación por parte de él de querer hablar y de querer expresarse. Entonces, es un trabajo multidisciplinario. En ese momento también quisimos como hacer como esa retroalimentación de decirle que con ciertos estímulos estaba respondiendo más. Había a lo mejor incluso una respuesta en coordinación ojo-mano, una respuesta gesticular, que él era más agradable, que no estaba llorando. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y estar trabajando siempre de la mano con todo el equipo multidisciplinario. Entonces,
tener claro que cada bebé es único y diferente. Diseñar un programa de estimulación visual basado en los programas que nosotros ya les presenté hace un momento debe de ser de manera así individualizada, de acuerdo a las necesidades y a los objetivos que tengamos con cada paciente. Y esto de la retroalimentación, ya lo comentamos hace unos instantes. Y esto también agregarlo, ¿no? La estimulación visual en casa todos los días. A nosotros nos gusta, ¿le podemos dar, por favor? A nosotros nos gusta darles como ideas a los papás de los juguetes que podemos estar mandando, de las cartillas que podemos estar como utilizando, cómo realizarlas. A veces nosotros ahí en conjunto con nuestros pasantes de optometría, no sé si nos falta algún paciente, perdón, en ese momento como que nos ponemos a hacer material y lo regalamos, les damos ideas, tratamos de decirles incluso en qué tienda lo compramos y siempre tratamos como de buscar como estas opciones que sean económicas, asequibles para los pacientes o simplemente decirles que nos ayuden como a sacar una foto de los juguetes que tienen porque seguramente tienen varios y a lo mejor no están utilizados de la mejor manera, entonces tratarles de dar ideas con ellos. Y la estimulación en casa tiene que basarse siempre como en seguir enseñándole a los niños a que muevan sus ojos, a que fijen, a que muevan la cabeza, a propiciar esa coordinación ojo-mano, a propiciar como a lo mejor como el control encefálico, todo esto que se tiene que ir desarrollando y que se tiene que seguir trabajando. Y bueno, en cuanto al seguimiento, pues nosotros siempre lo hacemos al iniciar un programa de estimulación visual. Si la distancia de donde viven los papás lo permite, siempre trato de citarlos cada semana. Lo ideal, no sé, sería incluso 2 o 3 veces por semana. Sin embargo, podemos estarlos citando cada semana y, bueno, darle como esas tareas en casa para que todos los días por lo menos 10, 15 minutos estemos haciendo como esos ejercicios o esas actividades que ya mandamos. Y luego, de manera trimestral, durante el primer año, hago una valoración de la visión funcional de nuevo. O sea, vuelvo a revisar graduación, el filtro, que estén funcionando las ayudas que mandamos, hacer retroalimentación, decirles, por ejemplo, comentar con los niños, ¿no? ¿Cómo te sentiste con la lupa? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La estamos usando? ¿No la estamos usando? ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, pues si hay un recambio de como de esos lentes, pues hacer como perdón, de la graduación, pues hacer como ese cambio de lentes. Eh, Dejar como la consulta abierta, porque luego a veces los papás van y nos dicen, tuvo una infección hace, no sé, como un mes, y le vemos al niño que sigue con la infección así como ya incluso como más grave, y al preguntarle, por ejemplo, le decíamos, ¿por qué no lo traía antes? Y nos decía, es que usted nos dijo que hasta los 3 meses, entonces tratar de aclarar como esas dudas, ¿no? O sea, decirle, la valoración de los lentes va a ser cada 3 meses, pero obviamente la consulta se queda abierta con los oftalmólogos, que si ven algún dato de alarma o algún dato de que sepamos que algo no está bien con los ojos, pues tratar de tenerlo y de traerlo antes. Y bueno, pues en cuanto como a la valoración oftalmológica, pues mucho allá nos apegamos como a las normas que nos envían nuestros oftalmólogos. Y nos dicen ellos que va a ser semanal, semestral, si va a quedar abierta, si es un niño con ROP que lo van a estar viendo cada semana, pues cada semana valoramos esa agudeza visual cualitativa o cuantitativa, si son niños sobre todo con glaucoma congénito, que sabemos que las presiones nunca van a estar a la mejor estables, seguimos valorando, aunque no estemos cambiando graduaciones, pero seguimos contribuyendo en esa toma de la agudeza visual y bueno, pues esto es todo el tiempo en conjunto. Ya lo mencionamos, el equipo multidisciplinario. Muy bien, y algo, bueno, que hay que agregar es que, ¿qué les debo explicar a los papás, no? Entonces, tenemos que explicarles de manera como muy sencilla qué es la estimulación visual y cuál es el objetivo. Aclararles que, bueno, la visión no se va a mejorar, o sea, que el hecho de mandarlos a las áreas de estimulación visual, desafortunadamente no va a hacer que regrese la visión o que sea un niño con una visión normal, pero sí vamos a enseñarle a que pueda hacer todas sus actividades con modificaciones en la distancia que mejor
le convenga a cada pequeño para que pueda ser totalmente funcional, por así decirlo. Um, y, en México ya no pasa, en el instituto ya no pasa, pero sí he tenido como algunos casos en los que los papás como que se encuentran renuentes por mandarle lentes a los niños, ¿no? Afortunadamente han habido campañas como de concientización de decirles que pues se puede utilizar como la graduación y se debe de utilizar esas graduaciones desde edades súper tempranas. Entonces, pero sí llega a pasar que hay algunos papás que todavía se encuentran como en esa etapa de decir que los lentes les dijeron los familiares que no son buenos porque van a ver menos, ¿no? Entonces, tratar como de aclarar como esos paradigmas que muchas veces pues no, los simplemente van a ser como barreras para nosotros. Entonces, tratar de quitarlos y de poder como recomendar sí o sí los lentes. De manera respetuosa también valdría la pena referirlos a las áreas psicológicas, ya que, bueno, pues el impacto de tener un niño con robo, de tener glaucoma congénito o ciertas patologías que no estábamos esperando en un bebé, y más los papás que, bueno, llegan a ser como primerizos, pues sí, ahí sí llega a causar como un impacto psicológico que si no es bien tratado a tiempo, pueden incluso como desarrollar rechazo hacia sus propios hijos. Entonces lo que queremos es que haya una unión, que haya un apoyo, que no se dejen sin estar atendiendo como estos casos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí una vez que ya recomendamos todo esto, todas las ayudas, pues bueno, no dejar de lado el estar haciendo como entrenamientos de habilidades visuales. Hay niños que son, que tienen desarrollado como estas habilidades que ahí están, pero simplemente no han sido estimuladas. Entonces necesitamos enseñar y asegurarnos que ese niño ya aprendió a utilizar la lupa, el telescopio, que ya se enseñó a utilizar a lo mejor su visión funcional, que si tiene que mover la cabeza para poder detectar mejor, necesitamos estar todo el tiempo con ellos para que puedan seguir teniendo ese aprendizaje y ese desarrollo presente. Incluir las recomendaciones escolares y las adaptaciones electrónicas, ergonómicas también tiene un valor bien importante agregado, ya que, bueno, pues puede ser que nosotros estemos mandando otra vez los mejores lentes, la mejor lupa, el mejor atril, pero si a lo mejor él no se acomoda, a lo mejor o no alcanza a ver el bolígrafo o no alcanza a ver como el lápiz, el trazo que se hace, quizá a lo mejor utilizar un lápiz entrenador, que es el que le va a dar como un poquito más como de grosor a esa línea que está trazando, o recomendar en vez de, no sé, colores normales, utilizar crayones o plumones, o sea, dar ideas, porque al final del día nosotros somos los expertos que podemos dar como esas recomendaciones, porque recordemos, a lo mejor hay algunos maestros que no conocen todo esto. Bueno, pues al final del día es nuestro deber empezarles como a dar esos tips. Nosotros también tenemos una hoja enorme de recomendaciones que si bien sabemos que a lo mejor no van a utilizar todos los niños todo, pero ya le estamos dando como un amplio panorama a los maestros para decir, ah, ok, yo lo conozco en clase, sé que a lo mejor identifica más estos colores, no sé, en el pizarrón tengo que pintar en vez de con rojo, con negro para que lo alcance a ver, lo tengo que sentar enfrente. Tengo que hacer como modificaciones en cuanto a los libros, pedir macrotipos o no pedir macrotipos porque ese niño tiene glaucoma y que pudiera hacer como con menos aumentos alcanzar a ver como ese libro. Entonces hacer como esta solicitud como y esta referencia y estas recomendaciones de esos materiales adaptados. Y bueno, pues todo esto queríamos también comunicarles y hacerles saber el por qué es importante integrar como salas de estimulación visual en las unidades oftalmológicas. Entonces, en este estudio que se realizó en el año 2010, titulado Los bebés prematuros y su desarrollo visual por la maestra Bello, pues bueno, en este caso la doctora también pues nos comentaba que los primeros meses de vida del bebé pues van a ser fundamentales para esa evolución. Y nos hace saber acá que para adquirir un desarrollo normal, la visión requiere de un estímulo de luz ambiental. Y bueno, tomado desde la perspectiva de la neurociencia, en estudios donde se han utilizado animales, señala la importancia de ese estímulo lumínico para que el sistema visual se desarrolle y se verifique. Entonces, en el caso de los bebés prematuros, nos hace saber que presentan, si es que presentan o no presentan ROP, su inmadurez orgánica puede avanzar sin problema ninguno o bien puede derivar a algunas alteraciones de tipo sensorial
incluso afectando la visión. Pero, pues bueno, también va a ser importante como en las unidades UCIN, que fue donde ella estuvo como haciendo este protocolo, controlar la luminosidad del entorno. Y esto, bueno, pues ayudará a que los bebés tengan como menor estrés y a poder abrir los ojos de manera más continua, pudiendo hacer funciones de alerta, de atención, de fijación, de seguimientos y de los estímulos externos con más facilidad. Y en este otro estudio, realizado por la maestra Leonard en el 2008, nos hizo, bueno, en su estudio hizo la detección de las respuestas del recién nacido pretérmino con baterías que ya son realmente como muy famosas, son su batería de octotipos, donde confirmó donde confirmó la existencia de funciones visuales en estos niños. Entonces, cuya aparición pensaban todos que, bueno, pues estaba más tardía. Y bueno, con esto demostró esta como visión al contraste, ¿no? Entonces también nos dice que va a ser necesario el desarrollo de estas funciones visuales desde los primeros días de vida, en los que la plasticidad neuronal pues va a ser como la más óptima. Y bueno, pues a través como de estos materiales que ya utiliza, que son en blanco y negro, que son muy sencillos, pero van a ser como muy eficientes como para valorar como estas respuestas visuales. Creo que con esto, ajá, ok, acá tenemos, bueno, otro estudio realizado por el Instituto Panameño de Habilitación Especial, y esta frase me gustó como mucho y es que nos dejan ahí en su página, porque nos decía, la estimulación visual es la oportunidad que tienen las personas con deficiencia visual para darle significado a las personas que ven, significado, perdón, a lo que ven para poder interpretar en su entorno, porque cuando más usan su visión, mayor va a ser esa posibilidad de mejorar su funcionamiento visual. Entonces aquí tenemos como algunas imágenes de nuestra sala de estimulación, donde tenemos ahí una bebé que tiene ROP estadio 5, y bueno, en ella no hemos recomendado lentes, ya que bueno, pues por el compromiso visual desafortunadamente por acá bueno, los enviamos, sin embargo, obviamente en ese momento no los traía. Y bueno, pues está como en la mesa de luz, está como en la mesa de luz tiene ahí como arena o como arroz de colores, y lo que queremos, bueno, pues estar estimulando ahí incluso como otros sentidos. De este otro lado tenemos una pequeña, la misma pequeña que tenía el Isaac, a ella también le hicimos la adaptación en el celular de una lupa, de una aplicación que funge como una lupa electrónica, y si se dan cuenta, pues su distancia de trabajo es bastante buena, entonces, y también pues ese agarre, esa coordinación, ese seguimiento, esa fijación, están presentes, y estamos tratando como de ahí de enseñarle a utilizar como la lupa. Tenemos de este otro lado a este pequeñito que tiene un telescopio, y bueno, pues el telescopio también es bien importante como empezarles a dar como ese entrenamiento para el buen manejo, y tenemos otro pequeño con el equipo, con el ISAI también. Y bueno, pues el resumen de la visión funcional, pues bueno, tiene que contener, por supuesto, el diagnóstico dado por los oftalmólogos, por los especialistas en cada área. Tiene que haber esa valoración de la visión funcional, donde nos diga ese resumen, cuánto es lo que ve de lejos y de cerca, traspolarlo, hacer las medidas como de lo que está viendo, de los números que están viendo, de las adaptaciones que hicimos, dejar en claro para qué es cada adaptación, cada lupa que estamos refiriendo, hacer recomendaciones de de esos lápices, de esos materiales que le van a servir muchísimo más, y dar como un ligero resumen del plan de habilitación que estamos llevando, por si por ejemplo, terapeuta físico o algún otro interesado o algún otro profesional, pues pudiera estarlo utilizando y sacarle como el mayor provecho. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tuviera alguna pregunta? Licenciada Flores. Hola, buenos días. Wow, estoy impresionado porque tenemos la oportunidad de tener una gran plataforma virtual y nos están también viendo de otros países.
y poder tener y compartir un poco la experiencia que tienen en México de lo que es la estimulación visual en niños, la rehabilitación visual en general y la oportunidad de que veamos oficialmente todos los oftalmólogos y también no oftalmólogos que comparten estas sesiones la gran oportunidad que tenemos de marcar una diferencia, en no solamente vernos como profesionales que curamos de enfermedades, sino que tratamos de reincorporarlos a ellos a su vida diaria como si nada hubiera pasado. Y esa creo que es la idea y finalidad de la baja visión. Y la importancia de que personas como los residentes que están en formación puedan tener experiencia de estos temas para que desde sus primeros días estén pensando que hay algo más que hacer. Entonces, hay mucho de qué hablar respecto a su exposición porque está bastante brillante y completa. Me quedo con tres aspectos importantes, que era la primera, ese hecho de usar la imaginación, de improvisar cosas, ¿no? ¿Cómo Sí. podríamos sacar provecho de cosas sencillas para explorar o tener evaluaciones oftalmológicas? La primera me gustó mucho eso. La segunda, creo que el nivel de coordinación entre servicios, baja visión, oftalmopediatría o con cualquier otra que sea necesario. Yo creo que con glaucoma sería excelente. Los de retina también, esta comunicación. Por ejemplo, acá en el Conde Valenciana tenían convenios entre baja visión y glaucoma para hacer incluso estudios de investigación entre ambas unidades y daba pie a mayores oportunidades en beneficio de los pacientes y también, ¿por qué no?, para la institución para poder hacer cosas en cuanto a la investigación. Y lo final era un comentario que siempre decía mi maestra en el Colegio Valenciano, la doctora Ana María Bogart, respecto a la referencia de los pacientes. Y sobre todo de estos niñitos que tienen de repente enfermedades congénitas o alguna condición que no permite el adecuado desarrollo de la visión de tan temprana edad, ¿no? Y nos decía de que mañana o hoy mismo ya es tarde para referir. Entonces a Sí, ellos sí, sí. sí, es así. Desde que, por ejemplo, una catarata congénita, si bien es cierto, lo vamos a mandar a farmapediatría y le van a hacer los exámenes, las evaluaciones, probablemente lo operen o tal vez se difiere el procedimiento, pero desde el momento en que ya están siendo estudiados o de repente las citas están muy largas, hasta que llegue esa cita ya podemos empezar nosotros en una primera consulta y de dejar las indicaciones a los familiares, porque no, para que desde casa empiecen a estimular, lo miren, le den alguna forma de estimulación visual, digamos, artesanalmente, hasta que se dé el momento de la oportuna intervención. Bueno, no me queda más que felicitarla y muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días, muchas gracias por la exposición. En realidad tengo muchas preguntas, pero creo que a lo largo de estos 2 días que falta pueden decir muchas cosas que de repente vamos a repetir. Una pregunta que quería hacerte es, ¿qué nos recomendarías, no, para manejar la baja visión acá, por ejemplo? ¿Es mejor hacerlo en el área de baja visión o en el área de oftalmopediatría, no, para manejar la baja visión en niños? Ya, buenos días, doctora. La verdad es que sería lo mejor en baja visión, porque sabemos la demanda que llegan a tener a veces ustedes en las unidades, bueno, en cada especialidad. La verdad es que las áreas de baja visión, afortunadamente tenemos, si bien a veces no el tiempo, pero sí tenemos un poco más de tiempo para hacer como bien esa valoración de esas funciones, de esas habilidades, y sobre todo estar como en coordinación con los niños, con los papás, para poder dar el seguimiento, porque la verdad es que esta parte de explicar, no sé, utilizar la lupa, telescopio, etcétera, sí conlleva, o sea, es muy fácil de explicar, pero conlleva muchos días y conlleva mucha tarea que la verdad es que darle un seguimiento adecuado nos hace allegarnos como al éxito. Pero, pues sí, o sea, como ya lo mencionaba también el doctor Altamirano, mantenernos como en contacto. Y el contacto no significa que a lo mejor tengamos que reunirnos y sí, porque yo sí hago reuniones con los oftalmopediatras o hago como alguna, no sé, alguna llamada en ese momento con el médico tratante para hacerles saber que tenemos este caso, lo presento y bueno, en ese momento yo creo que 5 minutitos que nos demos como para dar estas retroalimentaciones son bastante buenas y bastante benéficas para cada caso. Si no podemos hacer reuniones, a lo mejor valdrá la pena como por parte del área de baja visión hacer presentaciones de casos clínicos hacia cada área
para que se den cuenta cómo va como el avance en cada niño o el impacto que estamos teniendo. Y si aún así no se puede, yo creo que, bueno, nosotros tenemos una plataforma virtual donde ponemos como esas anotaciones que son y que consideramos como pertinentes para poder dar como esa retroalimentación. Pero yo creo que lo ideal podría ser que pudiéramos tener como esa habilitación y esa rehabilitación de cada niño en el área de baja visión. Una última consulta. Debido a que muchos pacientes vienen acá y son de provincia, ¿no? Hay muchas barreras en realidad. Muchas veces los pacientes apenas llegan a la consulta de oftalmopediatría y les cuesta demasiado ir al área de baja visión. ¿Se podría hacer consultas virtuales después de una primera evaluación de repente para el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces es difícil que los pacientes lleguen hasta acá. Sí, doctora, la verdad es que nosotros también estamos en esa parte de desarrollar como las consultas virtuales, la telerehabilitación le vamos a llamar nosotros, y sí, pero una vez, yo lo considero que una vez que ya detectamos o que ya referimos como los lentes, los recomendamos, que ya vino, por ejemplo, el paciente a recoger los lentes, valdría la pena que al momento de venir a la óptica pasen al área de baja visión para confirmar que están funcionando bien los lentes, para confirmar y hacerle esas aclaraciones si es que mandamos, no sé, filtros, telescopios y más, o sea, lo que hayamos recomendado, darle como esa aclaración a los papás de cómo se van a utilizar los lentes. Luego a veces llega a pasar con algo tan simple, ¿no? Que mandamos unos lentes de lejos y otros de cerca y bueno, son pacientes que ya no regresaron y que se fueron y que nos dicen los papás, no se les puso porque le dolía la cabeza. Y cuando nos muestran los lentes son súper nuevos y nos dijeron, estos son los que les puse de lejos y resulta que son los de cerca, ¿no? Entonces llega a pasar eso, entonces valdrá la pena que cuando vengan a su entrega de lentes pasen a baja visión de una revisión súper rápida, porque al final del día ya conocemos el caso, entonces su entrega, sus recomendaciones y a partir de ahí a lo mejor incluso en ese momento podemos enviar ejercicios para que empiecen a practicarlo con la lupa, con lo que ya hayamos recomendado y a partir de ahí yo creo que sí podríamos hacer como una telerehabilitación pues de esa manera virtual. Y bueno, pues apegarnos. A veces nosotros, yo tenía, no sé, en el servicio como mucha ausencia de nuestros pacientes y bueno, no sé, me di a la tarea de pensar, dije, ¿qué hago para que realmente lleguen? Y es que a veces llegaba a pasar mucho que le daban como mucho peso al área, bueno, a la consulta oftalmológica, pero a veces nos llegaban como a dejar como de lado. Hoy en día lo que vemos y lo que nos ha resultado es que de acuerdo a la cita que ustedes le den en cada especialidad, si ya se detectó que es un paciente que va al área de baja visión, tratar de recomendarle cita ese mismo día. Puede ser que a lo mejor por la mañana le coordinen como su consulta en oftalmología y bueno, pues ya unas horas después con baja visión, pero eso me ha resultado a mí bastante para que no tengamos esa ausencia de esos pacientes. ¿Alguna pregunta adicional? Okay. Pues sí, bueno, solamente para terminar, justo esto que usted dijo último es bastante importante. En el servicio de Hoja Visión estamos aprovechando, y lo aprovecho para comunicarlo a todo el staff que está presente. Estamos aprovechando de utilizar las consultas que usan otros servicios para poder citarlos ahí, los que vienen de provincia, que es 80% creo de toda nuestra consulta. Les tratamos de dar las posibilidades a estos pacientes que vienen de lejos para que tengan la oportunidad de una atención más o menos conjunta, ¿no? Y, o sea, la idea y la finalidad, como dije hace un momento del servicio, es ver que nuestro trabajo como traumatólogos, retinólogos, como pediatras, se potencia con baja visión. Es decir, lo vemos que hacer un trabajo, un esfuerzo más del paciente en venir a baja visión, de repente no estamos viendo la finalidad del servicio. Es algo conjunto para que el resultado final sea el mejor, como estamos pediatras que podamos ser, como traumatólogos que podamos ser. Al final, como dije hace un momento, ¿no? Lo importante es que no curemos la enfermedad, sino tratemos de dejar a la persona o al paciente como si de repente a lo mejor nada hubiese pasado o lo más próximo a ello. Así es. Sí. Sí. Bueno, le agradecemos mucho, licenciada Flores. Gracias. Gracias. Gracias a todos.